Bien, estaba diciendo entonces, queda, reemplazamos y quedaría -1 la elasticidad, ¿no? Bien, pero esto sería para una variable, para funciones de una sola variable. Vamos a ver ahora la elasticidad para varias variables. Es decir, cuando, por ejemplo, existiría una situación donde está, por ejemplo, el precio de la carne de cordero, el precio de la carne de cerdo y la de ternera, pues. Entonces, vamos a ver entonces ahora elasticidades para funciones de varias variables. Elasticidad para funciones de varias variables. Bien. Vamos a hacer entonces definición de la elasticidad de Z respecto de X, por ejemplo. Supongamos que sea una función de dos variables, por ahora. Entonces yo tengo igual a Z que es igual a F de XY. ¿Está bien? Entonces, la elasticidad de Z respecto de X, parcial, ¿no? ¿Qué sería? El límite del incremento absoluto de la variable independiente tendiendo a 0. Espero que lo voy a poner un poquito más para acá, porque si no, no me va a dar. ¿Y eso qué sería? El límite de delta X tendiendo a 0 de, pero tengo que poner un poquito más abajo, si no me alcanza. De, ¿quién es el que va a sufrir la modificación, digamos, el incremento? ¿Quién va a tener el incremento? Porque estoy haciendo la derivada parcial, en un momento voy a hacer la derivada parcial de Z respecto de X en algún momento, así que el que va a cambiar es X, ¿entienden? E Y se mantiene constante. Entonces sería F de X más delta X, coma Y. ¿Estamos de acuerdo? Porque el que va a tener el incremento es X. Claro, X. Menos F de XY. Sobre. Voy a tener por el límite más abajo. No me queda. Y esto sería Z. Sobre. No me queda bien. Pero. Ahora sí. Y acá sería delta X sobre X. Todo para arriba.
ya lo resuelvo. ¿Cómo me quedaría? El límite de delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x, coma y, menos f de x y sobre delta x por X sobre Z. ¿No? Claro. Borro. ¿Puedo borrar este? Sí. Y X sobre Z no afecta El nada X porque no sobre Z. depende de Ya no lo hago en X0. otro paso. Más Claro. todo para que quede prolijo, para que quede bien. Borro esto. Entonces, ¿qué me queda? Límite de delta x tendiendo a 0 de x sobre z por límite de delta x tendiendo a 0 de esto. De todo eso. Que es la derivada de F respecto de X. Ajá, derivada parcial. Derivada parcial, sí. Entonces acá me queda x por z, x sobre z por, y esto sería la derivada parcial de z respecto de x. Ya no me queda matín. Si fueran tres variables, la idea es la misma. ¿Se entiende o no? Si fueran tres variables, sí, ¿a quién hay que adicionarle? A la variable que corresponde. Si yo quisiera hacer respecto de y, ¿cómo quedaría? Y a la X, elasticidad de z respecto de y. ¿Acá qué sería? delta I, Acá sería, fíjense, f de X, x, Y, coma, y más delta i. más delta I. Sí, sí. ¿Se va entendiendo? Y sobre delta I quedaría Sobre también, ¿no? delta i, claro, y cosas por el estilo. Y la definición de derivada parcial. Hay alguien para aceptar, me parece, profe. Sí, es verdad. Hay varios. Ahí me fijo. No sé dónde dejé la punta. Acá. Bien. Bueno, vamos con un ejercicio y terminamos. Miguel, te hago una consulta. Yo creo que no lo pusiste, pero intuyo que es así. Cuando pusiste EZ, o sea, la elasticidad de Z sobre EX, evaluado en X0 y 0 sería, ¿no? Claro. Ah, está bien. Si quieren, con la notación sería así. Ok. Resumido sería la elasticidad de Z respecto de X evaluado en X0 y 0. ¿A qué va a ser igual? A X0 sobre F de X0 y 0 por la derivada parcial Z respecto de X evaluado en X0 y 0. Ahí está. ¿Mejor? ¿Mejor aún? Mucho mejor, gracias. Zárate. O no sé quién es que preguntó. Zárate. Sí, te hice con el dedo así. Sí, está bien. Ahí Ah, es más parecido a lo que vimos antes. sí, habría que poner acá delta X. Acá sería f de x0 y 0, f de x0 y 0, ¿no? Esto es lo que pasa que mezclé una general con una particular, por eso. Pero este es el que les va a servir a ustedes para resolver los ejercicios, ¿no? Ahora vamos con uno
Igual en el apunte, vieron que les dije de derivadas parciales, el de aplicaciones de la derivada, el de Machi, está esto, está resuelto y todo. Les voy a plantear el ejercicio que está ahí, así no hay ninguna duda. Bien, anoten. Sean A mayúscula, ¿no? Terneros, coma, B, cerdos y C, corderos, coma, la demanda de terneras viene dada por la función esto quiere decir que sería la demanda de la carne de ternera, ¿entendido? Sí. Porque A era carne de ternera. 63,3 menos 1,9 P sub A. ¿Qué sería P sub A? El precio. El precio de la Precio de la ternera. carne de Carne de ternera. ternera. Ajá. Más 0,2 P sub B, que sería el precio de la carne de cerdo, ¿era? Sí. Más 0,5 P sub C. Bien, nosotros vamos a hacer una nomás. Invento, sí, le voy a dar un valor, pero calcular, después ustedes hacen todo lo que dice ahí el ejercicio, yo hago uno solo. Calcular la elasticidad de la demanda sabiendo, perdón, la elasticidad de demanda respecto de la carne de cerdo sabiendo que el precio de la carne de ternera es 10, de cerdo 8 y cordero 7. ¿Podés repetir los valores, por favor, Miguel? Carne de vaca 10, de cerdo 8 y de cordero 7. Bien. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Por un lado, saber cuál es la demanda, ¿no? Sí, de A, B, C, ¿no? En 10, era 10, Ahí está bien. 10, 8 y 7. 8 y 7. 8 y 7. que habría que reemplazar por 10, por 8 y por 7 y hacer la cuenta. Pregunto,
¿Qué estoy asumiendo acá? ¿Un cambio de cuánto? ¿En la carne de De quién era? Dijimos, porque lo inventé ahora, ya no estoy respetando el libro. En la carne de cerdo. Cambiaba la carne de cerdo, bien. ¿Qué estoy asumiendo entonces? delta de 1, Un diferencial, claro, un diferencial de 1. Es decir, que estaría pasando de 7 a 8 la carne de... No, ¿de cerdo dije? de Sí, 8 de a 9. cerdo. De 8 a 9. Ajá. Bien. Si no, tendría que cambiar de nuevo, ¿qué cosa? El diferencial. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿cómo quedaría ahora? La cuenta no la hice. 49,4. 49,4. ¿Cuánto? 49,4. Perdón, no escuché. 49,4. 49,4. Sí. Bien. Eso sería lo que me dio la demanda de A. Bien. ¿Qué más me estaría faltando? Porque yo tengo que hacer la elasticidad de la demanda de la carne de ternero respecto a un cambio en la carne de cerdo. De ¿No? cerdo. Sí. Eso es lo que Sí, tengo sí. que hacer yo. ¿En dónde? En 10, 8, 7. Porque por más que cambie la carne de cerdo, el valor inicial en todos los casos va a ser 10, 8 y 7. Bien, ¿cuánto me daría eso? Buena pregunta. P de P sub B sería, ¿no? El precio de la carne de cerdo. ¿Que sería Sí. cuánto? 8. 8. 8. Muy bien. Por lo que me da toda la función. 49,4. 49,4. 9,4. Por. Y ahora tengo que La hacer derivada. la derivada parcial. Con respecto a B. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. Si me equivoco me dicen, pues ya estamos todos limados ya a esta altura del partido. Maratón fue el jueves. Entonces, pero bueno, hay que cerrarlo. Así ya le dije, dejo libre la semana que viene. No olvidamos todo. ¿Cómo quedaría entonces? Y hay que derivar respecto de B, ¿no? Claro, tengo que hacer la derivada parcial de la demanda respecto de el precio de la carne de cerdo. Sí. Y son todas constantes. Y queda en función de B. En 10, 8, 7. Sí. Bien, ¿cómo quedarían? 63,3 es constante. Después, Eso me da 0. claro. Mi duda es con menos 1,9 PA. Por Ese es 10. el precio de A. No, porque son todos... A ver, Todas constantes. Claro, son todas constantes. Queda 0,2. ¿qué quedaría solamente? Claro, 0,2 quedaría. 0,2 nomás, ¿no? Sí, porque P de B sería la 1 por 1. Claro, sería 1. Bueno, no es muy significativo el problema. Entonces, estaría bueno que me queden otras variables. ¿Entienden acá? A ver, eso anótenlo. Si yo hubiera hecho la derivada y me hubiera quedado, no sé, acá me puede quedar P sub A, P sub B y P sub C en esta función derivada. ¿Se entiende, no? Sí. Acá me puede Claro, quedar P sub A, P sub B y P sub C. ¿Y por qué valores reemplazo? Por 10, por 8 y por 7. Por 10, por 8 y por 7. Eso queda claro, ¿no? Quizá por ahí derivé y me quedó P sub A y P sub C solamente. Entonces reemplazo por quién? Por 10, por Por 8. 10, A por 7, y C. por Y 7. por C. ¿Se entendió? Acá lamentablemente, como me dio 0,2 y chau, no reemplacé nada. ¿Estamos? Sí, profe, puede ser si dice que es, por ejemplo, el triple de la carne de cerdo, sí, de cerdo, entonces ahí quedaría multiplicándose ambas variables. Claro. Lo que hubiera pasado es esto.
si a mí me dicen el incremento va a ser de, no sé, de 8 a 9,2, ¿me siguen? Sí. Sí. Estudiar la elasticidad para un cambio de 8 a 9,2. Si no digo nada, ¿qué estoy asumiendo el cambio? Es Es 1 De uno. 8 a 9. 9. Pero si hubiera dicho, no sé, 9,2, ¿por cuánto tendría que multiplicar acá? Por 1,2. 1,2, que sería el Por incremento. 1,2. ¿Por qué sería 1,2? Porque de 8 Porque es la a diferencia. 9,2 tengo 1,2. ¿Entendido? Ujú. Que sería el diferencial. Porque esto, ¿qué pasaría acá? Esto pasaría Multiplicando. multiplicando. ¿Entienden o no? Si quieren lo Sí, pongo así sí. para que les quede mejor. Le pongo acá. Y acá debería 0,2, pero para que les quede, Por 1. sí, bueno, Ah, bueno. pero le pongo para que les quede, ¿entienden? Sí. Y acá me quedó 0,2. ¿Cuánto da esta cuenta? 0,032. Ah, no, a ver. Sí, sí, pero Les con creo. el 0,2, sí, 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 sí. Sí, sí, pero justo estaba mirando arriba y me confundí, pero sí, sí. Sería 1,6 dividido, Sí, da eso, ¿eh? ¿cuánto? 8 sobre 247 avos, que es igual a 0,032 y Díganme qué pongo acá. Más fácil. 0,032. 32. 32. 0,032. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por esto? Porque recuerden que la elasticidad es un coeficiente. ¿Entienden, no? Es un número. No es, no sé, toneladas de o kilos de carne de vaca. ¿Se entiende o no? Claro, es cuánto se movió o algo por el estilo. Claro, es un parámetro, es un número, un Parámetro. coeficiente, nada más. Que dicho coeficiente será elástico, elasticidad unitaria o inelástico, dependiendo del número que me dé. Nada más, ¿entienden, no? Claro. Esto es un Sí. número, un coeficiente, nada más. No es ni precio, ni toneladas, ni kilos, ni nada. A diferencia de lo que veníamos trabajando anteriormente en análisis de la función demanda. ¿Se entendió? En este caso, ¿qué sería entonces? ¿Inelástica, profe? Es ¿Cómo? inelástico En este caso es inelástica. Inelástica, muy bien. y La demanda- inelástica creciente, ¿no? Anda, claro, inelástica. Es decir, ¿cuál sería la conclusión para entender? Que un cambio, ¿no? Que un En la cambio carne de, en en la el carne de precio En la carne de cerdo, de 8 a 9 a 9, no me generó prácticamente cambio en la demanda de quién. de la carne de ternera. De la carne de ternera, porque es demanda de la carne de ternera. Claro. Ojo, la función DA era demanda de la carne de ternera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo quisiera saber la demanda de la carne de cerdo, por lo que vimos análisis de función demanda, habría que encontrar otra ¿qué? Otra función que se llame demanda D sub B, que sería demanda Claro. de la carne de cerdo. De la carne de cerdo. Y si de la carne de cordero sería D sub C, otra función. Bien. Demasiado por hoy. Igual tienen algunos resueltos ahí más adelante. Habla de la demanda de bicicletas. Hay varias cuestiones más ahí que tienen para resolver. Pero yo creo que hasta acá llegamos porque ya estamos hecho pipa, como dijimos hoy, ¿no? Ya demasiado por hoy. Bueno, gente. Clase de consulta después coordinamos. ¿De acuerdo? Bueno. Bárbaro.
Muchas gracias. Bueno, Gracias. acá, bueno, Gracias, con los demás profe. también nos estuvimos ahí despidiendo un poquito. Un gusto, se trabajó bastante también, no nos podemos quejar. Hicimos honor al laburo. Creo que todos hicimos honor al laburo, así que demasiado. El Estado no se puede quejar de nosotros, ¿eh? No. No, la verdad que no. No, no. No digan No, y algo, tampoco mandanos nosotros de felicitaciones usted. porque no nos paró ni la cuarentena, nos paró nosotros. Así que se laburó un montón. Bueno, listo, gente. Lo mismo que hablamos en computación. Entonces, sería el tema de